entonces y comenzamos, hermanos. Muchas gracias, Padre, por poder abrir tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables a cada uno. Sabemos que estamos viendo un tema que tiene que ver con el matrimonio, con el amor, con la pareja, pero siempre encontramos en tu palabra cosas que nos ayudan personalmente y también como familias. Por eso pedimos que tú hables a cada uno especialmente en su necesidad y que suplas también las necesidades físicas, emocionales, espirituales de cada uno de mis hermanos, Señor. Por eso clamamos a ti en estos momentos pidiendo tu luz y tu verdad, porque éstas nos guiarán. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues entonces voy a compartir con vosotros la pantalla para poner el PowerPoint. Muy bien, ponemos este aquí. Y ya sabéis que siempre comenzamos escuchando el capítulo y escuchando en esa versión de audio que está dramatizada y que se nos hace un poquito más real, ¿no? Más fresca. Así que la voy a poner y ya luego seguimos meditando en cada versículo. Vamos a Cantares capítulo 5. Cantar de los Cantares, capítulo 5. He entrado en mi jardín, tesoro mío, esposa mía. Recojo mirra entre mis especias y disfruto del panal con mi miel y bebo vino con mi leche. Oh, amante y amada, coman y beban. Sí, beban su amor hasta saciarse. Yo dormía, pero mi corazón estaba atento. Cuando oí que mi amante tocaba la puerta y llamaba: «Ábreme, tesoro mío, amada mía, mi paloma, mi mujer perfecta». Mi cabeza está empapada de rocío, mi cabello con la humedad de la noche. Pero yo le respondí: «Me he quitado el vestido. ¿Por qué debería vestirme otra vez? He lavado mis pies. ¿Por qué debería ensuciarlos?» Mi amante trató de abrir el cerrojo de la puerta y mi corazón se estremeció dentro de mí. Salté para abrirle la puerta a mi amor y mis manos destilaron perfume. Mis dedos goteaban preciosa mirra mientras yo corría al pasador. Le abrí a mi amado, pero él ya se había ido. Se me desplomó el corazón. Lo busqué, pero no pude encontrarlo. Lo llamé, pero no tuve respuesta. Los guardias nocturnos me encontraron mientras hacían sus rondas. Me golpearon y me lastimaron y me arrancaron el velo aquellos guardias del muro. Oh, mujeres de Jerusalén, prométanme, si encuentran a mi amante, díganle que desfallezco de amor. ¿Por qué es tu amante mejor que todos los demás? Oh, mujer de singular belleza. ¿Qué hace que tu amante sea tan especial para que te hagamos esa promesa? Mi amado es trigueño y deslumbrante, el mejor entre 10,000. Su cabeza es del oro más fino. Su cabello ondulado es negro como el cuervo. Sus ojos brillan como palomas junto a manantiales de agua montados como joyas lavadas en leche. Sus mejillas son como jardines de especias que esparcen aromas. Sus labios son como lirios, perfumados con mirra. Sus brazos son como barras de oro torneadas, adornados con berilo. Su cuerpo es como marfil reluciente, resplandece de lapislázuli. Sus piernas son como columnas de mármol, colocadas sobre bases de oro puro. Su porte es majestuoso, como los nobles cedros del Líbano. Su boca es la dulzura misma. Él es deseable en todo sentido. Así es mi amante, mi amigo. Oh, mujeres de Jerusalén. Muy bien,
pues hemos visto cómo hoy le toca a la mujer comenzar a describir, digamos, lo que es a su esposo, ¿no? Aunque es verdad que generalmente, como decíamos el martes pasado, la mujer ve más el carácter, la actitud, las fortalezas de su esposo y no tanto lo físico como su cuerpo, pero sí hoy encontramos en el capítulo como ella también se fija pues en su pelo y sus labios y sus piernas, etcétera, etcétera, porque es normal. No vas a estar con alguien que no te gusta, ¿eh? Aunque eso era muy diferente en los tiempos de la Biblia, porque era un contrato que hacían los padres de los novios y ellos tenían que aprender a amarse y a gustarse, porque era algo repentino. Tal vez si habían visto muy poco o casi nada, o al principio lógicamente no había un amor, pero el amor poco a poco se iba desarrollando con el tiempo, ¿no? Hoy es completamente diferente. Hoy primero tenemos interacción con otra persona, si nos gusta, si no nos gusta, y entonces a partir de ahí pues vamos viendo, ¿no? Si es la voluntad de Dios, que estemos con él o con ella, es muy diferente. Pero sí que ahora encontramos al novio comenzando también este capítulo. Y algo que quería deciros también y que me parece importante es que el libro de Cantares también está escrito para los solteros, porque aunque lógicamente trata el tema del amor, de la pareja, del matrimonio, del noviazgo, los novios, los solteros también hay cosas que tienen que aprender. Y una de ellas es que lo que más tiene que satisfacernos, seamos casados, solteros, viudos, divorciados, lo que sea, lo más importante es que el amor de Dios nos satisfaga. Y eso es lo más importante que debe entender un hombre o una mujer, sobre todo si están solteros. Porque si no, este libro de la Biblia no se podría aplicar para gente soltera. Y es importante que conozcan lo que es el amor del matrimonio, porque hay muchos principios que se pueden aplicar a la vida. Las formas de hablar, las formas de ser, las actitudes, etcétera, etcétera. Pero sí, haciendo una aplicación a la vida en Cristo, encontramos ese gran amante, ese gran amor nuestro, que puede llenar nuestra vida de un amor tan grande que realmente no necesitaríamos una pareja en la tierra. Es como dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios, en medio de aquellos problemas que tenían allí locales, debido a todo lo que estaban experimentando y a tantos graves problemas sexuales que había en Corinto, él les decía que era mejor no casarse, pero debido a lo que estaban experimentando allí. Y decía, si estáis solteros, quedaos solteros, y así podéis servir mejor al Señor, etcétera, etcétera. Bueno, el tema de la soltería es un tema aparte que no es para tocar ahora en Cantares, pero sí lo quería por lo menos nombrar para recordar que Cristo es nuestro verdadero amor y es aquel que nos va a llenar de un amor tan grande que el amor de nuestro cónyuge en la tierra ya es menos que el amor que deberíamos tener por él, ¿sí? Así que empieza el capítulo 5 hablando el novio y así como al final del capítulo 4 decía la novia, ven a mi jardín y come de sus frutos, pues ahora el esposo le hace caso. Y por eso dice, he entrado en mi jardín, tesoro mío, esposa mía, recojo mirra entre mis especias y disfruto del panal con mi miel y bebo vino con mi leche. Recuerda ya del martes pasado que la leche simboliza también, no simboliza, sino que es un alimento, pero simboliza también la maternidad, la fecundidad, la fertilidad. Por eso todas estas palabras son muy usadas en aquella época en diferentes culturas, como ya os dije alguna vez, tanto las egipcias como las mesopotámicas, como las sumerias, etcétera, etcétera. En todas estas culturas aparecen muchos de estos términos para referirse también a los poemas amorosos. Y ahí, como recordáis, el jardín es la novia. Entonces el novio entra al jardín, el novio está preparado para estar con su esposa, así como ella le decía, ven a mi jardín.
Y cuando ahí dice el novio he entrado, justamente eso habla de lo que es la consumación del amor. Es decir, así como tú, cariño, me habías dicho que viniese a estar contigo, pues he venido, he estado contigo. Y ese verbo entrar ahí justamente significa esa consumación del amor. Y él mismo dice, he entrado a mi jardín. Aquí no está hablando de que el hombre es el que posee a la mujer y el que hace lo que quiere con ella. No estamos hablando de machismo. Estamos hablando de que es una propiedad. Como leímos el otro día también, unos versículos en el Nuevo Testamento, donde dice que el cuerpo del hombre pertenece a la mujer y el cuerpo de la mujer pertenece al hombre. Pero no para tratarlos como objetos, sino para reconocer esa intimidad y ese amor y ese respeto que uno debe tener por el cuerpo del otro. Ahí lo usa el apóstol Pablo también para decirnos que no nos neguemos el uno al otro. No es que no quiero o me pasa esto. No, tenemos que aprender dentro de unas cosas normales, pues también a recordar que somos uno como pareja. Entonces, cuando ahí dicen mi jardín, no lo hace en el sentido egoísta, de entrar al jardín para pisotear o para arrancar flores, o no, sino para decir qué hermosa es la heredad que me ha tocado, como dice el versículo, y puede entrar y estar con su amada y disfrutar de ella como si fuese suyo realmente. Y ahí también se nos habla de recoger mirra, y eso nos habla del olfato. Ya dije varias veces lo importante que es los perfumes, las fragancias, los aromas en todo lo que tiene que ver con el matrimonio, cuando es el momento de estar juntos. Y también dice ahí de disfrutar de la miel. Y lógicamente ese panal de miel es algo que se come. Y el beber vino pues es algo que se bebe. Así que fíjate, ahí intervienen el olfato, el gusto, el comer, el beber, todas esas cosas que hacemos con nuestro cuerpo y que disfrutamos los placeres de esta vida, pues es lo que está expresando el novio por su esposa. Recuerda que aunque decimos novio y novia, lo usamos en el sentido de esposos, Y también cuando dice ahí mi amante, no es el sentido que le da al mundo hoy a tener un amante, es decir, una aventura amorosa ilícita fuera del matrimonio. Son simplemente términos que usan el uno con el otro para hablar de su amor entre ellos, pero siempre que hay una relación sexual encontramos que es entre un hombre y una mujer que están casados. También este tema de hacer florecer la tierra con vino, con leche y con miel, lo encontramos cuando se habla de Dionisos, un dios pagano en Egipto, y también usa estas expresiones porque en aquella época, y siempre lo estoy repitiendo para que nos vaya quedando en nuestra mente, era muy importante la fertilidad, era muy importante las cosechas, el grano, los animales, y aquellas personas, sobre todo los pueblos paganos, claro, pues hacían sacrificios y intentaban que los dioses y las diosas trajesen a la tierra fecundidad, fertilidad para sus rebaños, para las cosechas, etcétera, etcétera. Por supuesto que esos dioses no son dioses que existen realmente, pero siempre detrás de un ídolo está el diablo, que esto es algo que vamos a encontrar luego en el Nuevo Testamento. Simplemente lo nombramos para que entendamos que en medio de aquellos pueblos también se usaban estas expresiones con el tema del amor, de la fertilidad, etcétera, etcétera. Luego vienen las jóvenes aquí también en este versículo 1, que nos llama un poquito la atención y tal vez sonreímos cuando las escuchamos cantar o hablar aquí en esta grabación, y dice, oh amante y amada, coman y beban, sí, beban su amor hasta saciarse. Es como ese momento en el cual pues se casan y ellos les animan, ellas, las amigas de la novia, le animan y dice, disfruta de este matrimonio, disfruta de este amor tan precioso, disfruta de este hombre que Dios te dio. Es como si fueran figuras que aparecen ahí. Realmente no es que había
un grupo de mujeres ahí que animaba a la novia. Es simplemente recursos poéticos para hablar de lo que era un poquito todo el tema de los esponsales y de la boda judía, ¿no? Luego viene el versículo 2 y aquí ya comienza a hablar la novia, ¿eh? Y dice: yo dormía, pero mi corazón estaba atento, cuando oí que mi amante tocaba la puerta y llamaba: ábreme, tesoro mío, amada mía, mi paloma, mi mujer perfecta, mi cabeza está empapada de rocío, mi cabello con la humedad de la noche. Y aquí encontramos de nuevo al novio, al esposo, piropeando a la esposa. Recuerda, es muy importante que los hombres tratemos así a las mujeres, con amor, con respeto. Fíjate cómo le dice también: mi paloma, mi mujer perfecta. ¿Realmente hay una mujer perfecta? No. ¿Hay realmente un hombre perfecto? Tampoco. Entonces, ¿por qué le dice eso? Porque es una forma de decirle que es la mujer virtuosa, que es la mujer de su vida. Entonces, cuando usamos piropos, podemos exagerar todo lo que queramos, ¿vale? Porque de lo que se trata es de hacer sentir bien a nuestro cónyuge, a nuestra pareja. Y entonces ahí dice que la novia está como dormida, pero un corazón enamorado nunca duerme. Y por eso parece que tiene un ojo abierto y uno cerrado. Y aunque está descansando, está tocando ahí la cama a ver si su esposo está allí o ya no está. Y entonces es como si estuviera soñando despierta. Y encontramos la petición del novio para otro encuentro amoroso. Por eso dice ahí: mi cabeza está empapada de rocío. Es decir, aquí lo que está haciendo es como si el novio viniese de fuera, está a la puerta, está llamando, y con el rocío de la noche pues venía ya con el pelo, dice ahí, húmedo, y entonces está llamando para que ella le abra la puerta. Pero esto es todo un juego de poesía. No es que el novio estaba a la puerta esperando, porque ¿no ves que Cantares no tiene un hilo argumental? De repente, ¿qué hacen las mujeres si ellos están en la habitación? No tiene sentido. Es todo un juego de poesía para recordarnos y para mostrarnos la intensidad del amor, ¿eh? Entonces el novio dice: vengo otra vez con mi pelo húmedo, ábreme la puerta, etcétera, etcétera. Y entonces viene el versículo 3 y ella dice: pero yo le respondí: me he quitado el vestido, ¿por qué debería vestirme otra vez? He lavado mis pies, ¿por qué debería ensuciarlos? Esto tiene su lógica. Cuando ya una persona, sobre todo en aquellos tiempos, ya se había quitado la ropa y digamos se había puesto el pijama para ir a dormir, y viene alguien y llama a la puerta, pues es como aquella parábola que habíamos visto de Jesús, cuando viene un amigo y dice: han venido alguien, unos invitados, y no tengo para ponerles, y entonces llama a la puerta de su amigo a ver si le puede dar un poco de pan, y el de la casa le dice: pero ya estamos todos en cama, mis niños están durmiendo, Entonces se habla ahí de esto porque es un poco lo que está representando la vida normal en aquella época. Entonces ella ya se había sacado la ropa para dormir y había lavado los pies, porque recordad que en aquellas casas el suelo posiblemente era de barro o de tierra, y cuando venían, todo el tema que luego encontramos en el Nuevo Testamento, que había que lavar los pies porque venían sucios de caminar. Entonces esta mujer está diciendo: ya tengo el pijama, ya tengo mis pies limpios, ya estoy en cama, no me hagas ahora levantarme, ponerme la ropa otra vez, volver a ensuciar los pies para ir a abrirte la puerta. Pero esto es simplemente un juego amoroso, no es realmente que ella se está negando. Es como si le estuviese jugando con él, como diciendo: a ver, cariño, pero ¿realmente quieres que...? Es un juego amoroso, un poco como puedes ver en esta imagen. Yo no sé lo que ese hombre le está diciendo a ella, pero me imagino que es algo, no sé, algo amoroso. Y ella como diciendo: ay, cariño, ay, que me dices estas cosas a esta edad. Me imagino así.
Entonces, y también lo puse a propósito, una imagen de unas personas mayores, jubiladas posiblemente, y que también muestran ese amor, también muestran ese cariño, también muestran ese guiño a las cosas de la sexualidad, también son cómplices del amor. Porque el amor en la pareja no es solamente para los jóvenes, aunque es cuando tal vez está uno con las fuerzas de la juventud y cuando más uno lo disfruta y son cosas novedosas, pero hasta que el Señor nos llame a su presencia, mientras estemos juntos, mientras tengamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, el amor, sea como sea más sensual o menos sensual, seguimos siendo esposos. Y el respeto, el cariño, la comunicación, las risas deben estar siempre, ¿no? No dejemos que la vida y la rutina y los problemas amarguen nuestra vida, de tal forma que luego lo que llevamos y lo que hablamos con nuestra pareja parece que todo son quejas, enfermedades, problemas, que me duele aquí, que me duele allí. Y es verdad, con la edad vamos cada vez teniendo más problemas físicos y más problemas, digamos, anímicos también, pero tenemos que tener esa actitud también de recordar que no debemos ser una carga para nuestro cónyuge, sino que debemos ser motivos también de alegría. Vamos al versículo 4, porque dice ahí ella: mi amante trató de abrir el cerrojo de la puerta y mi corazón se estremeció dentro de mí. Recordad que las puertas en la antigüedad pues eran también un poquito como estas que vemos ahora, o las puertas que aún puedes encontrar pues en casas más de campo o en la aldea. Entonces había todo un listón de madera, como una tranca que había que levantar, y el novio desde fuera podía meter su mano y levantar esa tranca para poder entrar. Pero fíjate lo que dice ahí, porque está usando un lenguaje sensual. Por eso pongo ahí que este versículo y el que viene ahora, el 5, son eufemismos para el acto sexual. Es decir, cuando ahí dice que su esposo trató de abrir su puerta y dice, y mi corazón se estremeció dentro de mí, uno se pregunta, ¿y por qué te tienes que estremecer tanto porque abre la puerta? Bueno, pues porque no está hablando de la puerta, está hablando de que el esposo usa su mano para acariciarla y todo lo que viene después. Y también el versículo 5, mira lo que dice: salté para abrirle la puerta a mi amor y mis manos destilaron perfume, mis dedos goteaban preciosa mirra mientras yo corría el pasador. Entonces, uno se pregunta, la mujer estaba en cama, ¿por qué sus manos destilan perfume? Es decir, que se había echado colonia y tenía mirra en las manos y le iba goteando mientras... No, son todo imágenes poéticas. Y también este es otro eufemismo, es decir, usar palabras mucho más suaves o poéticas para no hablar crudamente de algo que puede resultar pues fuerte para escuchar, ¿no? Como en este caso son las relaciones amorosas. Entonces yo simplemente pongo ahí en este versículo y en el anterior eufemismos para el acto sexual, o en este caso para la excitación sexual, y que cada uno se imagine lo que puede ser. Porque si me pongo aquí a hablaros ahora de realmente lo que esto significa, me parece que me quedaría solo en el estudio, algunos echarían las manos a la cabeza y diríais, pero ¿realmente esto está en la Biblia? Bueno, es que el libro es muchísimo más erótico de lo que yo lo estoy diciendo. Hay pero muchísimos. Mira, creo que yo os estoy diciendo el 5 o el 10% de todas las cosas eróticas que aparecen en el libro. Para no ofender, para que no nos parezca muy fuerte los comentarios que se hacen, pero realmente es un libro que tiene que ver con el amor y con el matrimonio. Y parece que no estamos acostumbrados a escuchar cosas o términos que tienen que ver con el amor, o a veces con las partes íntimas del hombre, de la mujer. Ya lo digo así porque si digo el nombre de las partes íntimas
parece que ya nos da vergüenza y parece que ya nos es incómodo. Sin embargo, no solamente en el libro de Cantares se habla de estas cosas, sino que también se habla en otros lugares de la Biblia. Entonces, es verdad que Dios ha hecho que su palabra inspirada use las palabras más puras posibles. Por ejemplo, como cuando dice en el Antiguo Testamento, en vez de decir, por ejemplo, que había un juramento donde el hombre con otro hombre tenía que meter la mano debajo de su muslo y tocar sus genitales, tenía que tocarlos para testificar y para decir, te juro que vamos a cumplir este contrato. Ahora, Dios no lo dice así, simplemente dice, y metió su mano debajo de su muslo. Esa era la forma de jurar, pero es que realmente no tocaba el muslo, tocaba más allá. Sin embargo, hay otros textos que os voy a leer ahora y que tal vez os asustéis si no los habéis leído nunca, pero son palabra de Dios, están inspirados y además los dice Dios mismo. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, Dios está hablando ahí de Israel y está diciendo que Israel le fue infiel. Y mira lo que dice, por ejemplo, en el capítulo 16 y versículo 25. Dios se lo dice a Israel. No hubo esquina donde no te exhibieras para prostituirte. Te abriste de piernas a cualquiera que pasaba y fornicaste sin cesar. Y uno dice, espera, ¿me estás diciendo que eso está en la Biblia? Pues está en la Biblia, y lo siento si no lo has leído nunca. Yo también me he quedado boquiabierto cuando en mis lecturas de la Biblia hace años pues me encontré con estos versículos. O por ejemplo el que aparece en Ezequiel 23, versículos 20 y 21. Dice que allí en Egipto, está hablando de nuevo de Israel, y está hablando Dios, y dice, allí se había enamorado perdidamente de sus amantes, cuyos genitales eran como los de un asno y su semen como el de un caballo. Y algunos diréis, por favor, no leas eso, ¿verdad que nos cuesta leer estas cosas? Bueno, pero esto también son palabras que Dios ha puesto en su escritura y palabras que Dios ha inspirado a los escritores bíblicos para mostrar lo grave del pecado de Israel, y usa imágenes de prostitución, imágenes sexuales de los genitales de los animales o de los egipcios, y esto es así, queridos hermanos. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que Dios no esconde nada del pecado del ser humano. La Biblia se podía haber escrito de una forma mucho más idealista, sin mostrar el pecado de David con Betsabé, sin mostrar las mentiras de Abraham, el patriarca, sin mostrar el mal genio de Moisés, sin mostrar al apóstol Pablo peleándose con Bernabé, pero es que la Biblia muestra al hombre y a la mujer tal como somos. Y entonces de esa forma tenemos también que entender que Dios usa un lenguaje humano para que nosotros podamos entenderlo. Por eso, queridos hermanos, en la Biblia te vas a encontrar con violaciones de mujeres, te vas a encontrar con asesinatos, te vas a encontrar con un montón de pecados que no debemos hacer y sin embargo están puestos ahí porque Dios ha querido que se escribiesen así. Entonces todo esto es para hacernos pensar. Y el problema que tenemos hoy para este tema de la sexualidad es que, como ya os dije en algún momento, vivimos en un mundo tan caído y tan sensualizado que hablar de estas cosas nos suena como a pecado, pero de ninguna forma son pecado, el hecho de nombrar estos términos. Entonces, bueno, os lo pongo ahí para que veáis que no es solamente el libro de Cantares, ¿vale?, el que habla de estas cosas. Entonces, tenemos también que aprender a escuchar lo que la Biblia dice en otras partes de la Biblia, que de hecho creo que es por esa razón y por ese motivo por el que no se estudia mucho el libro de Cantares. Porque decimos, pero ¿cómo vamos a hablar de la sexualidad así de una forma tan común, de una forma tan
tan cruda. Bueno, pero es que el libro está ahí. Entonces, de una forma suave, de una forma con temor de Dios, de una forma cariñosa, podemos estudiar el libro y entender lo importante que es para Dios y para el matrimonio las relaciones de amor en la pareja. Bueno, seguimos el versículo 6. Dice ahí: le abrí a mi amado, pero él ya se había ido. Se me desplomó el corazón. Lo busqué, pero no pude encontrarlo. Lo llamé, pero no tuve respuesta. Y esto seguro que os suena, porque ya en el capítulo 3, en los versículos 1, 2 y 3, encontrábamos cómo su esposo no estaba y entonces ella salió a la calle a buscarlo y los guardias de la ciudad la encontraron. ¿Te acuerdas? Pues ahora vuelven a repetirse estos versos, porque es como si su amor estuviera ausente. Y es el momento en el que ella aprovecha esa situación para hablar de cuánto lo quiere, de que no puede estar sin él. Y entonces dice ahí, el versículo 7, los guardias nocturnos me encontraron mientras hacían sus rondas. Me golpearon y me lastimaron y me arrancaron el velo aquellos guardias del muro. Entonces, esto de nuevo es una figura retórica, es una figura del lenguaje, de la poética hebrea, porque realmente no es que ella salió de su casa buscando a su esposo y los guardias le pegaron una paliza, que tampoco tiene mucho sentido. Aunque fuese una prostituta o una persona que estaba de noche por ahí, los guardias, a menos que fuese un enemigo que viniese a hacer daño a la ciudad, no harían tal cosa. Pero aquí lo que está mostrando es el contraste entre el trato de su esposo y el trato de otros hombres extraños. Por ejemplo, si lees ahí cómo su esposo la ama, la cuida, la acaricia, la protege, la respeta, la piropea, pero los hombres extraños, ¿qué hacen? Abusan de ella. Y esto es algo que sucede muy a menudo. Y también en nuestro día, tristemente, desgraciadamente. Una mujer sola en la calle, como haya un grupo de hombres o una pandilla de jóvenes, a veces esa mujer corre peligro. Y depende también del país en el que vives. Aquí en España, o donde vivimos nosotros, tal vez no tanto, pero también depende en qué lugar. En las grandes ciudades o en las grandes capitales de los países donde hay millones de personas, hay muchos problemas con todo esto. Yo me acuerdo en el Instituto Bíblico, ya hace más de 20 años, estábamos en Argentina y una de nuestras compañeras de estudio era mexicana y ella vivía en Capital Federal, en México, y decía: yo no puedo salir a la calle sin llevar una serie de armas en mi bolso para defender. Una de las armas que llevaba era un spray que servía como si tuviera picante para echar en los ojos de algún hombre que quisiera hacerle daño. Es decir, dice, es imposible vivir en Capital Federal, en México, sin tener algún objeto o algo para defenderte, porque es muy común pues el maltrato, las violaciones, los secuestros, y así pasa también en otros países. Por eso, queridos hermanos, cuando aquí encontramos esto, encontramos ese contraste. Tu esposo, tu amado, tu cariño, te va a tratar con mucho amor. O por lo menos así debiera ser. Lo que no puede ser es que si yo soy el esposo, o soy el novio, o soy aquella persona que se supone que más debo respetar a mi cónyuge, que sea de mi persona de la que provengan los insultos, la falta de respeto, los abusos verbales, psicológicos o físicos. Eso hoy en día está tan penado por la sociedad que tenemos que tener mucho cuidado. Y sobre todo, no solamente en nuestra casa, sino también en la iglesia. Yo te lo digo como pastor. Si yo me entero de que hay un hombre en la iglesia que está abusando o haciendo cosas que no convienen
abusando de alguna chica o tocando a alguna niña o abusando o tratando mal psicológicamente o pegándole a su esposa o lo que sea, esa persona, por mi parte, tiene una denuncia. Así de claro os lo digo, no jugamos con estas cosas. No estoy hablando ahora en el nombre del Consejo de la Iglesia porque es un tema que no hablé con ellos, simplemente que se me ocurre ahora, pero no se van a permitir en la Iglesia Revive actos que vayan contra la salud, contra los derechos de las personas, de ninguna forma. Y menos si son personas de autoridad o profesores o lo que sea. Por eso es muy importante, si somos realmente seres humanos, tenemos una educación y además hemos conocido al Señor como nuestro Salvador personal, no tenemos justificación alguna para abusar de nadie, y mucho menos de nuestra esposa, de nuestro esposo o de niños o de lo que sea. Porque fíjate cuántos casos hay de pederastia, por ejemplo, en iglesias, sean de la religión que sean, pero tristemente a veces también sucede en la iglesia evangélica. Y eso no puede ser. Por eso fíjate, estamos hablando de Cantares y fíjate qué temas tan actuales podemos hablar para entender lo importante que es el trato que un hombre debe tener con una mujer. Muy bien. Versículo 8. Le dice ahí la novia a sus amigas: oh mujeres de Jerusalén, prométanme, si encuentran a mi amante, díganle que desfallezco de amor. Es otra figura, ¿ves? Porque no es que ellas iban a encontrar al esposo antes que ella. Es simplemente una figura como para expresar la intensidad del amor que tenía esta mujer. Ahora viene el versículo 9, donde las jóvenes vuelven a responder. Y entonces le hacen una pregunta a la esposa y le dicen: ¿por qué es tu amante mejor que todos los demás, oh mujer de singular belleza? ¿Qué hace que tu amante sea tan especial para que hagamos esa promesa? Le están diciendo eso, es decir, pero a ver, ¿qué tiene para ti tu esposo? ¿Acaso no hay más hombres? ¿No hay otras personas que te podrían gustar más? ¿Personas que tuviesen más dinero o que fuesen más atractivas o más lindas o más hermosas que tu marido? Y entonces ahora ella va a hacer una descripción de la belleza de su esposo para explicarles el por qué quiere a ese hombre y no a otro. Y entonces empieza ahí la novia a hablar en el versículo 10. Y dice: mi amado es trigueño y deslumbrante, el mejor entre 10.000. Bueno, ¿y si hay 10.001? Bueno, fijaos, la palabra 10.000 o ese término es una palabra que significa todos. No está diciendo que si hay más de 10.000, pues a lo mejor hay alguien que le gusta, no. Está diciendo: mi amado es el mejor de toda la humanidad. Porque esa era una figura que se usaba para hablar o para usar un superlativo. Hay otros lugares en el Antiguo Testamento donde se habla, por ejemplo, de 10.000 y se usa esa cantidad para expresar algo que ya no tiene superación. ¿De acuerdo? Es como cuando hablamos a veces del superlativo también en lo adjetival, cuando dice, por ejemplo, santo, 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 como en el hebreo no había el superlativo santísimo que tenemos nosotros en el castellano, ellos lo decían repitiendo 3 veces ese adjetivo o esa palabra. Santo, santo, santo. Majestuoso, majestuoso, majestuoso. Era su forma de decir lo máximo. Y de la misma forma, cuando hablaban de 10.000, estaban diciendo: mi amado es lo mejor de lo mejor. Y trigueño significa como el trigo, del color del trigo, dorado, cuando está maduro, como si fuera de oro. Entonces la novia está hablando de su esposo casi como si fuera una estatua de oro, deslumbrante, que no hay nadie mejor que él.
Y entonces empieza a describir a su esposo físicamente, como el otro día veíamos que el esposo le describía a ella. Pero vamos a ver cómo hay diferencias, porque por ejemplo el esposo se fijaba en los pechos de la esposa, pero sin embargo los pechos del hombre para la mujer no son atractivos como para nosotros los de ella. Entonces ahí ya no se va a parar, y en toda una serie de cosas. Por ejemplo, el novio no decía nada de los brazos de la mujer. Sin embargo, aquí vamos a encontrar cómo la novia alaba los brazos del hombre, y vamos a ver el por qué. El versículo 11 dice: su cabeza es del oro más fino, su cabello ondulado es negro como el cuervo. Veis que hay como cosas que parece que se contradicen, porque si su cabeza es de oro, entonces es que era rubio. Sin embargo, aquí dice que su cabello es negro como el cuervo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Que tenía diferentes tipos de pelo? ¿Si había puesto mechas? No, es porque está expresando colores, como el otro día cuando él hablaba de ella y decía los dientes blancos, la mejilla sonrosada, los labios rojos. ¿Te acuerdas? Pues aquí de la misma forma está hablando y mezclando cosas que no tienen sentido para dar ese sentido de majestuosidad, de colorido, de diversidad. También hay que entender que el oro era algo muy valioso, y con eso la mujer está diciendo: es que mi esposo es muy valioso. Un paréntesis aquí para deciros algo a las mujeres. ¿Cuántas veces le dices a tu esposo que estás orgulloso de él, orgullosa de él? ¿Cuántas veces le dices que es valioso para ti? Porque a veces lo que tenemos con nuestro esposo son recriminaciones o quejas, o bueno, él ya sabe que lo quiero. Bueno, pero hay que decirlo también. Y una de las cosas que más necesita el hombre es saber que es una persona a quien su mujer admira. Y si no, deberíamos reunirnos los hombres y hablar de esto, y seguramente sería así. Necesitamos sentirnos útiles, necesitamos saber que mi mujer me admira, me quiere, me tiene estima, no me tiene como un trasto viejo, no me tiene como alguien cualquiera, no me tiene como: ay, me casé contigo pero ya no te aguanto más. No, tiene que haber eso de oro valioso. Aunque tal vez el oro que tengamos en nuestro cuerpo a esa edad pues ya sea algún diente de oro y poco más. Pero es que cuanto más años tiene un hombre o una mujer, más valiosa es. Más años pasamos juntos. Los que ya lleváis 30, 40, 50, 60 años de casados. Eso es algo inaudito ya en la sociedad actual. Y es un testimonio de la fidelidad de Dios, tanto para la familia, para la iglesia, como para el medio ambiente en el que vivimos. Y eso hay que valorarlo. Entonces, aquí cuando habla también de esto del oro y de ese precio, de ese valor tan grande que le da, también es como si estuviera hablando de esas estatuas que a veces representaban a las divinidades. Y entonces las bañaban de oro porque eran muy importantes. Bueno, así está hablando la esposa del esposo. Y luego habla de los ojos de él. Mira el versículo 12. Sus ojos brillan como palomas, junto a manantiales de agua, montados como joyas lavadas en leche. Otra vez la leche aquí, porque la leche como alimento, como vida, como instinto maternal, ya lo vimos el otro día, tiene mucho que ver con estas poesías de amor. Pero dice ahí que así como las palomas, sobre todo las palomas salvajes, que van a beber o a refrescarse o a darse un pequeño chapuzón en los arroyos cristalinos de agua limpia, así son los ojos de su esposo. Porque las palomas domésticas o las que tenemos en las ciudades generalmente vemos que se lavan en los estanques o en aguas que ya están sucias.
pero la paloma salvaje busca la frescura y la limpieza del agua. Y así fíjate cómo habla de los ojos de él. Si te acuerdas, hace 2 capítulos atrás, él hablaba de los ojos de ella también como palomas tímidas que se escondían detrás del velo. Pero ahora los ojos de él son como palomas junto a manantiales de aguas. Y dice que están ahí montados esos ojos como joyas lavadas en leche. Claro, si alguien se bañaba en leche, era símbolo de su estatus, de su poder. Lo normal es bañarse con agua, ¿verdad? Pero en esta época y en todas estas pueblos de alrededor y de los conquistadores, etcétera, etcétera, bañarse en leche era como las personas de la realeza, que podían permitirse usar un alimento que era muy importante simplemente para bañar su cuerpo. Y aquí está diciendo que los ojos de su esposo, como diciendo, Dios te colocó los ojos en el sitio justo, ahí, preciosos, con ese color, como joyas que brillan. Y claro, como su cabello era negro, entonces tienes el fondo negro y sus ojos brillantes sobre ese fondo negro, como si fueran joyas que te enseñan en una joyería sobre un paño negro de terciopelo. Destacan. Pues eso es de lo que está hablando. O tal vez puede significar los ojos de su esposo que se humedecen también a veces por la emoción. Porque los hombres también lloramos, Debiéramos llorar más los hombres, no como mi abuelo, que me decía, Abraham, recuérdalo siempre, los hombres no lloran, los hombres no lloran, sufren. Y yo llegué a creérmelo, ¿no? Hasta que me di cuenta que no podía, que hay que llorar. Y es que mi abuelo pasó momentos muy difíciles en su vida, pasó la Guerra Civil Española, vio morir a su lado a compañeros y amigos suyos a los que les disparaban y se caían a su lado muertos, y esas cosas tuvieron que hacerle duro, tuvo que endurecerse ante esas cosas. Y yo estoy seguro de que mi abuelo lloraba a solas, pero siempre decía eso, hay que hacerse fuerte, los hombres no lloran. No, los hombres sí tenemos que llorar. Es verdad que según el temperamento que tenemos o el carácter, unos lloran más que otros, pero es necesario. Y también no hay que ocultarlo. Tu mujer puede ver cómo lloras o cómo te emocionas por algo, y eso es bonito, porque los hombres debemos ser guerreros cuando hay que serlo, pero también podemos ser tiernos cuando hay que serlo. Y cuando este hombre ve a su esposa, como cuando estás esperando allí en el altar el momento en el cual te vas a casar con tu esposa y ella viene vestida, preparada, maquillada, y ya solo verla desde la puerta cuando va a venir ya empiezas a emocionarte y a llorar de lo preciosa que está tu esposa. Bueno, todo esto es lo que está transmitiendo en estos versículos. Luego viene el versículo 13 y ella dice que sus mejillas, las de él, son como jardines de especias que esparcen aromas. Sus labios son como lirios, perfumados con mirra. Y sigue diciendo el versículo 14, fíjate que ahora ella se fija en los brazos de él. Y dice, sus brazos son como barras de oro torneadas, adornados con berilo. Su cuerpo es como marfil reluciente, resplandece de lapislázuli. Bueno, los hombres, los brazos de un hombre simbolizan la fuerza. No significa que no hay mujeres fuertes, porque generalmente la mujer es más fuerte que el hombre, en el sentido de fortaleza, en el sentido de luchar, de la vida, de dar a luz a los hijos, de los partos, etc. Pero claro, lo que más le gusta a la mujer es que esos brazos poderosos que trabajan o que tenían que conquistar en aquella época o que tenían que defenderse de sus enemigos, son los mismos brazos que la abrazan y la cuidan y la acarician a ella. Y entonces le llaman la atención esos brazos fuertes, esos brazos musculosos, ¿no? Como barras de oro torneadas,
como si fueran labradas, como si hubieran sido esculpidas. Y su cuerpo, y se refiere ahí a su torso, su abdomen, lo que hoy conocemos como los abdominales, que está muy de moda eso que se llama tener la tableta de chocolate, ¿no? Que se ven ahí, si tú haces ejercicio y comes sano, pues se te notan ahí unos bultitos en la barriga que son los músculos abdominales. Y cuanto más desarrollados los tienes, pues parece que son las tabletitas de chocolate, lo que pasa es que algunos ya no tenemos tableta de chocolate, tenemos el huevo Kinder aquí. Pero bueno, eso es a veces porque uno no es tan disciplinado como debiera, tanto en la alimentación como en el ejercicio físico. Pero aquí está hablando de eso, de que es como ese cuerpo de marfil reluciente y que resplandece. Es la imagen de la fuerza de su amado, que puede ser un guerrero, pero también un amante. Y también sigue diciendo ahí el versículo 15 que sus piernas son como columnas de mármol, colocadas sobre bases de oro puro. Su porte es majestuoso, como los nobles cedros del Líbano. Y como sabéis, siempre que hay una columna, pues en la parte de abajo se pone debajo de la columna una basa o una base. Y entonces dice que esas piernas que son como columnas, sus pies, que son las bases, son como de oro puro. Y aquí hay algo también interesante, y es, si hacemos una aplicación de esto, es nuestros pies como hombres, ¿a dónde nos llevan? ¿Por qué caminos caminamos? Porque el andar en la Biblia siempre es la imagen de la conducta, del buen comportamiento o del mal comportamiento. Por eso dice el Nuevo Testamento, mirad con diligencia cómo andáis. No significa, a ver cómo camino, a ver si tuerzo más el tobillo o extiendo el talón. No, no es fijarse en cómo caminas, es fijarse en cómo vives, en cómo es tu vida, cuáles son tus hábitos, tus prioridades, tienes vicios, tienes adicciones, cómo es tu caminar en la vida. Y entonces aquí está hablando no solamente de que las piernas de su amado son bonitas o son fuertes, sino que es un hombre que camina por las sendas de Dios, que sus caminos es lo que a él le interesa, porque un hombre que ama a Dios es un hombre que va a amar a su esposa. Y es muy difícil amar a tu cónyuge como tu cónyuge merece si primero no tienes una relación personal con Dios. Si el amor de Dios no ha sido derramado primero en tu corazón a través del Espíritu Santo, si no has conocido personalmente a Cristo Jesús como tu Salvador, si no has clavado tus rodillas frente a la cruz, aceptando y recibiendo a Cristo como tu Salvador, viendo el amor de Dios, luego ese amor no lo puedes tener para dárselo a tu pareja. Por eso es importante entender esto también. No solo este hombre tenía piernas que a ella le gustaban, sino que también simbolizaban algo que iba más allá. Y por último, el versículo 16, ella dice que su boca es la dulzura misma. Él es deseable en todo sentido. Así es mi amante, mi amigo, oh mujeres de Jerusalén. Como ellas le habían preguntado, bueno, ¿qué tiene tu amante, qué tiene tu esposo que no tenga otro hombre? Y ella termina con esto y dice, ¿veis? Mirad todo esto que tiene. ¿Cómo no voy a estar enamorada de él? Y aquí habla de la boca, porque en la juventud, en el noviazgo, en la luna de miel, en los primeros años de casados, la boca es importante. Y es como decíamos el otro día, nuestros dientes están sanos, tenemos vigor, tenemos fortaleza, los besos en la boca, todas estas cosas, la boca transmite muchas cosas. Y habla del gusto, habla de los besos, habla de los labios, pero también habla de la comunicación. ¿Vale? La boca en el matrimonio no es solamente para dar besos, también es para hablar.
Y si alguien en el matrimonio necesita comunicarse más que ninguno de los dos, ya sabéis que es la mujer. Por eso, ¿qué sale de mi boca? Como hombre, ¿tengo una boca que es dulce para mi mujer? En el sentido de que, ¿cómo son mis palabras? ¿Tengo un lenguaje limpio? ¿Digo palabras feas? ¿Me quejo todo el día? ¿Estoy hastiado de la vida? ¿O tengo palabras de alabanza a Dios, de fe, de esperanza, para piropear a mi esposa, para escucharla, para hablar con ella? Porque la comunicación es muy importante en el matrimonio. Y mira que también dice ahí algo muy, pero muy importante. Dice ella al final de este versículo 16, es mi amante, pero es mi amigo. Hay muchas mujeres que no saben lo que es tener a su esposo de amigo. Y esto es algo que me aplico yo en primer lugar a mí mismo. Porque podemos ser muy buenos amantes, o podemos ser muy machos, o podemos enorgullecernos de muchas cosas, o de que hacemos esto, o de que hacemos lo otro, o de que en la cama soy el mejor, o de yo qué sé qué tonterías puedo decir. Y sin embargo, como amigos somos un desastre. Y si tu esposa no tiene un amigo en ti, ahí pueden venir los problemas. Porque hay otros hombres que pueden mostrarse muy amigables con tu esposa. Y no es que ella va a ser infiel por culpa de que yo no soy su amigo, pero son muchos factores los que se pueden juntar. Por eso es un llamado a los hombres a ser amigos de nuestra mujer. Y para ser amigo de alguien hay que pasar tiempo, y hay que escucharse, y hay que respetarse y aconsejarse, y a veces a la mínima parece que uno se enfada y ya no quiere escuchar al otro, ya vienes con lo de siempre. Así no funcionan los amigos. Tenemos mucho que aprender en el matrimonio como amigos. Y así termina ese capítulo 5 de Cantares. Entonces, bueno, ya veis que hemos tenido ahí unos versículos también difíciles ahí justo en el medio, donde cada uno pues tiene que imaginarse lo que quiera o lo que le evoquen esos versículos, pero veis que encontramos cosas importantes, no solamente para el matrimonio, sino para la vida cristiana, porque el ser un amigo fiel, una amiga, el aprender a escuchar, a comunicarse, a valorar a otras personas, es algo que debería ser propio de un hijo de Dios o de una hija de Dios, y que ya no solamente tienen que ver con el matrimonio. Entonces, yo os dejo esto como desafío y oro al Señor también para que esto podamos vivirlo. Que pueda ser yo, en primer lugar, un mejor esposo, que puedas ser tú también como mujer una buena esposa, o un buen novio, o una buena novia, o buenos padres o buenos hijos. Hay muchas cosas en el libro de Cantares que los podemos aplicar para el día de hoy. Pero recuerda, no somos perfectos. No hay familias perfectas. No hay esposos perfectos ni esposas perfectas. No hay nadie perfecto. Entonces tenemos que buscar este ideal, pero tampoco tenemos que venirnos abajo ni deprimirnos o pensar que no servimos para nada. La gracia de Dios nos ayuda cada día a ser un poquito mejores que ayer, pero un poquito menos que mañana. ¿Sí? Bueno, pues os dejo aquí este capítulo y luego si tenéis dudas o lo que sea, recordad, escribidnos, preguntad, sea al email o sea al WhatsApp o lo que sea, aquí estamos también para ayudaros. Vamos a orar entonces. Gracias, Padre, por tu palabra de nuevo, gracias por este libro que se abre y podemos ver estas hojas que van pasando una detrás de otra y que llenan de aromas, de perfume nuestra vida, que muestran el amor, la pureza del matrimonio, que nos muestran también que los matrimonios tenemos problemas, pero que nos dan también soluciones, que nos dan consejos para que seamos mejores y sobre todo amando
los hombres como Cristo amó a la Iglesia. Ese debe ser nuestra actitud. Ese debe ser nuestro llamado. Perdónanos también, Señor, porque a veces nuestros matrimonios o nuestras familias no son como debieran. Pero te damos gracias porque para eso vino el Señor Jesús, para morir por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras divisiones, porque a veces no tenemos un matrimonio como debiera ser, porque no hemos conseguido dar o llegar a la meta en lo que tú quieres. Por eso murió Cristo. Y gracias porque gracias a Cristo y al Espíritu de Dios podemos hoy seguir adelante, sabiendo que un día todas estas cosas de un mundo caído pasarán y nosotros estaremos contigo para siempre, disfrutando de ese verdadero amor perfecto y maravilloso que tenemos en Cristo. Te pido que nos bendigas, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, sus familias, sus iglesias, y que esta semana amemos un poquito más que la semana anterior. En el nombre de Jesús, amén.